Nuevo poder. La oración matutina que cambiará tu vida hoy recibe paz y provisión divina. Era una mañana oscura, justo antes del amanecer. Un misterioso susurro recorría las calles de la pequeña ciudad, un rumor que prometía cosas extraordinarias. La gente hablaba de aquel antiguo altar en el parque, donde se decía que una oración dicha al amanecer podía cambiar el destino de cualquiera. No es cualquier oración, amigos. Se decía que aquellos que la pronunciaran con fe verían sus vidas transformadas en un abrir y cerrar de ojos, incluso algunos afirmaban haber recibido mensajes divinos. Los abuelos murmuraban entre ellos, temerosos, recordando leyendas de antaño. Una mujer con un chal negro, de ojos intensos, decía haber encontrado respuestas. La paz, la provisión, todo al alcance de tu mano, exclamaba, mientras otros se acercaban, incrédulos y curiosos. Pero había algo en su mirada, un destello de conocimiento que hacía que el corazón palpitara más rápido. El aire parecía cargado de electricidad y una sensación extraña se apoderó de todos. Nadie podía evitarlo, el misterio los envolvía. A medida que la gente se acercaba, un niño se detuvo. Tenía apenas 7 años, pero su mirada era profunda, sabia. ¿Y si no funciona?, preguntó con voz temblorosa. La multitud enmudeció. Algunos se rascaron la cabeza, otros se miraron entre sí con incertidumbre. El silencio era abrumador, como un eco retumbante en el fondo del alma. Había una tensión palpable, un nudo en la garganta que todos sentían, como si el destino de cada uno colgara de un hilo delgado. Los murmullos aumentaron, las dudas se multiplicaron. ¿Qué pasaría si la oración realmente funcionaba y transformaba sus vidas? Pero, ¿y si todo era solo una ilusión? La tensión creció y creció. Una sombra se asomó entre los árboles, y un escalofrío recorrió los cuerpos reunidos. Los corazones latían al unísono, una danza frenética de esperanza y temor. ¿Qué desvelaría el amanecer? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No querrás perderte el contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estés allí, dale a like, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El silencio cayó nuevamente, abrumador, y de repente, un grito desgarrador rompió la calma. Todos giraron la cabeza, ojos abiertos de par en par, con el pecho apretado por el terror. ¿Qué les aguardaba ahí, justo detrás de la sombra? La multitud se movió como un solo cuerpo, buscando respuestas, preguntándose si este momento cambiaría sus vidas para siempre. La pregunta flotaba en el aire, ¿valdría la pena arriesgar todo por un milagro? El grito resonó nuevamente, agudo y desgarrador, provocando que la multitud retrocediera, como si un muro invisible se levantara entre ellos y la fuente del horror. Algunos taparon sus oídos, otros buscaron refugio detrás de sus seres queridos, mientras los más valientes se acercaban, empujados por la curiosidad y un instinto ancestral que les decía que no podían ignorar lo desconocido. Entre la confusión, el niño de 7 años, de nombre Samuel, miraba con ojos grandes, como ombligos de mundo que capturan cada destello de luz. «Es solo una sombra», gritó, su voz temblando en el aire frío de la mañana. Pero para muchos, aquella sombra parecía cobrar vida propia, una presencia que acechaba, observando, esperando. Los murmullos entre los asistentes se intensificaron. Una mujer mayor, con arrugas que parecían contar historias de un siglo, dijo en voz baja, «No podemos quedarnos aquí, es un mal presagio». Sin embargo, su advertencia se perdió en el ruido del grupo, que seguía palpando la incertidumbre y el miedo. Samuel, ignorando la advertencia de su abuela, dio un paso al frente. Una combinación de valentía e inocencia lo impulsó, y su pequeño corazón latía con fuerza. «Mamá, yo lo haré. Voy a orar».
Su voz era clara y desafiante, resonando entre la multitud como un faro de decisión. Los susurros cesaron, todos lo miraron, algunos lo admiraban, otros se llenaban de preocupación. La mujer con el chal negro se inclinó levemente hacia él, el brillo de sus ojos revelando una mezcla de respeto y compasión. Si lo haces, pequeño, recuerda que las palabras tienen poder, le advirtió, como si supiera que el destino de todos dependía de él. La fría brisa matutina hizo que los árboles danzaran suavemente, y el cielo comenzó a iluminarse con los primeros rayos de sol. Era el momento. Con el corazón en la garganta, Samuel se acercó al altar, un pedestal antiguo cubierto de musgo, y cerró los ojos. El mundo pareció detenerse. Cada latido de su pequeño corazón hacía eco en el silencio expectante, y la multitud contuvo el aliento, como si el tiempo se hubiera congelado. Dios, comenzó a decir, la voz temblorosa, pero firme. Te pido por favor, dame señales que nos guíes a través de esta oscuridad. Sus palabras parecían fluir con la corriente mágica del aire, llenando de misticismo el lugar. A cada palabra pronunciada, un brillo tenue descendía del cielo, como si fuera una respuesta, y las sombras comenzaron a retroceder. La mujer con el chal negro sonrió. A su alrededor, varios comenzaron a murmurar oraciones propias, un coro de esperanza que apenas se atrevía a alzar la voz. Lloraban, reían y se aferraban a un hilo de fe que parecía unirse en el aire. Sin embargo, la luz que descendía no era la única transformación en marcha. Un temblor comenzó a sacudir la tierra, suave al principio, pero rápidamente creció en fuerza. Las raíces de los árboles se retorcieron como serpientes vivas, y la multitud, hipnotizada, sintió un temor renovado. «Detente», gritó una mujer desde la fondo, su voz llena de pánico. «¿Qué hemos hecho?». Pero no había respuesta, solo el sonido del viento que aullaba entre los árboles como un canto de guerra. De repente, el niño, aún en trance, sintió una presencia detrás suyo. Una sombra más oscura que la noche. Su piel se erizó, y al abrir los ojos, allí estaba un rostro conocido, pero aterrador. Una figura de su pasado que había creído perdida. Mientras la tierra continuaba temblando bajo sus pies, la respuesta estaba cerca. Todos se dieron cuenta de que el milagro que esperaban podría no ser el que imaginaban. ¿Conseguiría Samuel confrontar su propio miedo y entender lo que realmente significaban sus palabras? La pregunta lo perseguiría. ¿Podría salvar a todos antes de que el misterio se tornara en desastre? La figura que apareció tras Samuel se movía con una suavidad inquietante, como una sombra que se deslizaba entre las luces y el caos. Era su madre, Marta, pero su rostro estaba distorsionado, poblado de sombras que parecían consumirla. Samuel sintió que la tierra se abría bajo sus pies, un abismo donde se mezclaban sus recuerdos más felices y este nuevo terror. «Mamá», gritó, extendiendo su brazo hacia ella, su voz temblando en el aire cargado de angustia. «¿Eres tú?». Pero los ojos de Marta, que solían irradiar amor, ahora parecían vacíos, como si una tormenta interna estuviera luchando por salir de su ser. «Samuel, no puedo quedar aquí». Su voz era un susurro, una mezcla de dolor y desesperación que hacía que todo el entorno temblara aún más. «Vete». «Ellos vienen». Los murmullos de la multitud se intensificaron nuevamente, y una sensación palpable de desesperación empezó a calar en cada corazón presente. Una mujer cercana, que no podía ver el rostro de la madre de Samuel, gritó: «Apártate de ella, niño. Es un espíritu maligno que ha venido a engañarte». Las voces se cruzaban, cada una clamando por su verdad. Samuel sintió que el aire se volvía espeso, como si estuviera nadando en un océano de miedo. Cada oración que había pronunciado ya no parecía suficiente. «Mamá, por favor». Samuel alzó su voz, la valentía de un niño en medio de la tormenta. «¿Qué necesitas de mí?». La figura de Marta dio un paso más cerca, y el rostro fantasmagórico se acercó a su oído. «La luz que pediste es el único camino, pero debes enfrentarte a lo que temes». La tierra volvió a temblar, y la multitud dio un paso atrás, temiendo el colapso del lugar. Algunos se unieron a Samuel, pero otros se alejaban, los ojos llenos de angustia y pánico.
¿Enfrentar qué? Yo solo quería ayudar. Su voz se quebró, desesperada por encontrar sentido en medio de tanto caos. En ese instante, sintió una energía que brotaba de dentro, un calor que llenaba su pecho. Mientras el coro de oraciones se hacía eco a su alrededor, Samuel cerró los ojos de nuevo, esta vez no solo buscando guía, sino también fortaleza. Por favor, dame el poder para enfrentar lo que viene, exclamó, su voz resonando con una intensidad que sorprendió incluso a la multitud. La luz brillante que antes descendía del cielo se concentró a su alrededor, como si lo eligiera a él sobre todos los presentes, pero la sombra que era su madre hizo un gesto rápido, como si desapareciera y su rostro comenzara a desvanecerse. Tienes que actuar antes de que sea demasiado tarde. Su advertencia se convirtió en un eco que reverberaba en el aire frío. Samuel sintió un nudo en el estómago mientras la oscuridad parecía acercarse, palpable y hiriente. Lo que sin duda había sido una búsqueda de salvación ahora se tornaba en un desafío aterrador. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Otro niño de la multitud había caído al suelo, convulsionando. La desesperación se extendió como una sombra, y los murmullos se convirtieron en gritos. La luz que había empezado a brillar pronto fue opacada por el grito del niño. Samuel, gritó la mujer con el chal negro, con ojos llenos de terror e impotencia. Debes escoger. ¿Qué harás ahora? El tiempo se congeló, y la pregunta flotó en el aire, pesada y llena de expectativa. Samuel sabía que tenía que decidir, tenía que actuar. No puedo dejar que esto continúe. Pero la sombra que se movía entre ellos no estaba sola. Más figuras comenzaron a surgir, ecos del pasado y manifestaciones del futuro, y mientras lo miraban, una pregunta retumbaba en su mente, desgarradora: ¿estaría listo para enfrentarse a su mayor miedo para salvar a todos? ¿Qué tan lejos llegaría Samuel para descubrir el poder que aún no sabía que tenía? La respuesta acechaba, y el camino hacia ella estaba lleno de oscuros secretos que no todos estaban listos para recibir. Samuel sintió que el mundo a su alrededor giraba, atrapando sus pensamientos en un vórtice de ansiedad y miedo. Las figuras oscuras que emergían a su alrededor eran un eco de su propia incertidumbre, y el espanto que le invadía era profundo. Cada cara, cada mirada que se cruzaba con la suya parecía cargar con el mismo temor. ¿Qué era lo que venía? ¿Quiénes eran aquellos que acechaban entre las sombras? El niño que caía al suelo seguía retorciéndose, su cuerpo una marioneta atrapada en los hilos de un terror incontrolable. Samuel miró a su alrededor en busca de respuestas, sus ojos desorbitados llenos de dolor. Un pequeño grupo de personas intentó socorrer al niño, mientras que otros continuaban retrocediendo, cubiertos de pánico. No puedo hacerlo solo, murmuró para sí mismo, la luz alrededor de su cuerpo parpadeando, como si reflejara su indecisión. Luchaba con la idea de actuar y, al mismo tiempo, con el temor que lo paralizaba. Samuel, la voz de Marta resonó en su mente, más fuerte que el grito del niño. La luz recuerda lo que te dije. Es tu única salvación. Usa el poder en ti. Como un destello de claridad, la energía que había sentido antes regresó, esta vez poderosa y cálida. Samuel cerró los ojos fuertemente. Se concentró en cada palabra que había escuchado durante su vida, cada susurro de amor de su madre, cada oración que escuchó en las noches tranquilas. Vengan a mí, gritó, levantando sus manos, sintiendo cómo la luz a su alrededor comenzaba a expandirse, inflándose hasta iluminar la oscuridad que rodeaba la escena. Por favor, ayúdenme a sanar a este niño. Su voz resonaba con un propósito renovado, el eco de su súplica resonando en los corazones temerosos de la multitud. Las sombras vacilaban, como si resistieran ante la luz creciente, y de repente, el niño se detuvo, su cuerpo quedó inmóvil por un instante que parecía eterno. Los murmullos de la multitud se fueron desvaneciendo lentamente, como si todos contuvieran la respiración. Los ojos de Marta aparecieron de nuevo, y aunque estos eran los mismos ojos que había amado, la alegría había sido reemplazada por una profunda tristeza. No eres solo un niño, Samuel. Tienes el poder de cambiarlo todo,
pero necesitas conocer la verdad de tu pasado y lo que se avecina. ¿Qué verdad?, le preguntó, sintiendo como el frío se apoderaba nuevamente de su corazón. Las sombras se burlaban, se retorcían, y el urdido de voces a su alrededor se hacía más fuerte y amenazante. Tu vida ha estado marcada desde siempre. Las sombras que ves son solo el principio. Con un gesto grandioso, la luz estalló, proyectando destellos por la multitud, y con ello, cada sombra comenzó a desvanecerse. El niño en el suelo recibió un rayo de luz y, poco a poco, su cuerpo dejó de convulsionar. Un grito de júbilo brotó de los que lo rodeaban, pero la preocupación aún acechaba en la mirada de Samuel. La luz lo envolvía, pero la advertencia de su madre resonaba con el eco de un trágico presagio. No es suficiente. Debes entender lo que significa aceptar tu destino. Debes prepararte para el verdadero desafío. Y mientras los rostros aliviados sonreían, la sombra detrás de Samuel se hizo más oscura, como si un nuevo peligro estuviera acechando, esperando el momento perfecto para hacer su jugada. El pulso de Samuel se aceleró al darse cuenta de que esto apenas acababa de comenzar. ¿Qué es lo que realmente viene?, pensó, sintiendo un miedo apremiante apoderándose de él. La verdad estaba más cerca de lo que creía, y Samuel estaba a punto de descubrir que este poder conllevaba una gran responsabilidad, una que podría costarle mucho más de lo que estaba dispuesto a sacrificar. Con esa incertidumbre ensombreciendo su corazón, giró su mirada hacia la oscuridad. La auténtica prueba estaba a punto de comenzar. Y si no estás listo, una voz susurró desde las sombras, dejándolo con la duda más inquietante de todas. Samuel sintió que la presión en su pecho aumentaba con cada latido. Aquella sombra que emergía desde atrás lo envolvía en un frío helado, y su mente se llenaba de preguntas. Las palabras de Marta todavía retumbaban en sus oídos: las sombras que ves son solo el principio. Frente a él, los rostros de la multitud estaban dibujados entre el alivio y el temor, un reflejo de lo que él mismo sentía. Se sentía como un faro en medio de una tormenta oscura, con su luz brillando tenuemente, pero inseguro de cómo avanzar. No solo debía proteger al niño ni a la gente que lo rodeaba, debía descubrir la verdad que podría cambiarlo todo. De repente, sintió un tirón en su mente, como si algo o alguien tratara de comunicarse con él desde lo más profundo de su ser. Con cada respiración, un eco de deseos y miedos fluyó a través de él. Sin pensarlo más, se sumergió en ese sentimiento, dejando que su luz interior ardiera con fuerza. «Voy a enfrentar esto», gritó, y de inmediato, una ola de energía se desató a su alrededor. Las sombras parpadearon, titubeando ante la luz que emanaba de Samuel. «Voy a conocer la verdad». Pero entonces, un retumbar reverberó entre las calles, como si el propio aire estuviera gritándole que se detuviera. La oscuridad se abalanzó, y en un instante, todo lo que había logrado brillar se volvió a hundir en un abismo. Las sombras comenzaron a tomar forma, como criaturas deformes que pulsaban con vida propia. «¿Te atreves a desafiarte a ti mismo?», la voz susurrante resonó de nuevo, esta vez más clara, más siniestra. «Tu luz no es suficiente». Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con cada palabra, la sombra crecía más, alimentándose de su duda. «No puedo pensar en mí, tengo que proteger a ellos, a la gente que ama al niño», pensó mientras miraba hacia el grupo, cada rostro ahora pálido y ansioso. Entonces recordó las historias que su madre le había contado sobre los poderosos que habían enfrentado a la oscuridad. «Siempre hay un precio», decía su madre. «Que nunca sea tu vida, hijo». Sin embargo, Samuel estaba dispuesto a arriesgarlo todo. «Vengan a mí», volvió a gritar, y esta vez la luz que emanaba de él era más fuerte, más brillante. A su alrededor, los espejos de las emociones del público comenzaron a lucir menos temerosos, como si su valor se filtrara a través de sus miradas. Una explosión de luz irrumpió cuando Samuel sintió que la energía dentro de él lo sobrepasaba. Las sombras comenzaron a dispersarse, pero a él no le importaba. Fue solo un momento, un breve instante de victoria antes del caos. A lo lejos, vio la figura de Marta, mostrando una mezcla de preocupación y determinación. «Samuel, ten cuidado», gritó,
pero sus palabras parecían perderse en el aire. No, no puedo detenerme ahora, se dijo. Se llenó de valor y se lanzó contra la oscuridad, sintiendo que cada paso que daba era un desafío. Pero con cada paso, la sombra se reconfiguraba, adaptándose. Algo dentro de él empezó a desvanecerse, el miedo, la inseguridad se estaban apoderando de su luz. No puedo fallar, exclamó con un suspiro entrecortado, mirando a aquellos que lo rodeaban que, a pesar del miedo, habían comenzado a acercarse, formando un círculo de apoyo a su alrededor. Fue entonces que las sombras comenzaron a reír, una risa profunda y retumbante que penetraba en sus mentes. ¿Crees que podrías vencerme simplemente con luz? La verdad duele, querido Samuel, ¿qué verdad?, gritó, tratando de avivar la luz en su pecho. Pero la oscuridad era persistente, y algo en su interior comenzaba a rendirse. La figura oscura se acercó, hasta que pudo distinguir los contornos de una cara familiar en ella. Su corazón dio un vuelco. No puede ser, exclamó. La sombra sonrió, sacudiendo la cabeza. ¿No lo ves? La lucha que llevas dentro, Samuel, es un reflejo de lo que llevas en tu sangre. Samuel retrocedió, dándose cuenta de lo que estaba a punto de descubrir. No solo su pasado, sino la historia de toda su familia, la historia que había sido enterrada en secretos. ¿Qué significa esto?, murmuró, sintiendo que los hilos del destino comenzaban a entrelazarse a su alrededor. La sombra se acercó un poco más, sus ojos vacíos resplandecían con una luz oscura. Te haré una oferta que no podrás rechazar y la verdad te costará más de lo que piensas. El aire se congeló, y el pánico hizo un nudo en su estómago. ¿Estaba realmente listo para enfrentar su historia, su legado? La sombra sonrió con malicia, y en su mente solo una pregunta se repetía. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por saber? La risa de la sombra reverberó como un eco cruel, envolviendo a Samuel en una sensación de impotencia. A su alrededor, la multitud contenía la respiración y la tensión era palpable. El aire estaba cargado de expectativa y miedo, cada persona sintiendo la electrónica vibrante que provenía de ese extraño enfrentamiento. ¿Qué verdad? Samuel repetía, moviéndose hacia atrás mientras la sombra se alzaba, sus contornos ya casi familiares. La visión era un torbellino de emociones, mezclando amor y dolor a partes iguales. Sentía que su corazón se desgarraba, como si cada pulso le recordara lo que podía perder. La sombra giró suavemente, mostrando retazos de su propia vida en cada gesto. Historias perdidas de sacrificios, de decisiones que lo habían llevado hasta ese instante. Tu linaje, Samuel, es un legado de sombras y luces. Cada vida que has tocado, cada elección que has hecho ha sido un hilo en esta tela. Las palabras penetraron su mente, aunque no supo si era la verdad lo que escuchaba o si la sombra jugaba con su mente. Tú eres más fuerte de lo que crees, pero también más frágil. La voz adquirió un tono casi nostálgico, como si la figura oscura recordara su propia historia. Con cada palabra, las sombras de la multitud se agachaban, como si el peso de la revelación les atrajera hacia el suelo. No. Tengo que luchar. Samuel gritó, aún con sus ojos fijos en la figura familiar que lo confrontaba. ¿Era su madre? ¿Su padre? El rostro era una mezcla, un eco de todas las personas que había amado. La sombra extendió su mano, una invitación y una advertencia a la vez. Tienes que decidir, Samuel. Puedes seguir adelante, ignorando tu origen, pero jamás podrás escapar de la verdad. O, puedes aceptarla. Unirte a mí, y juntos podemos liberarnos de este tormento. Samuel se sintió desbordado por sensaciones, una batalla interna que se intensificaba cada segundo. La palabra libertad resonaba en su mente, pero sabiendo que cada elección tiene un costo. ¿Qué sacrificio significaría esa unión? Las caras de sus seres queridos aparecían en su memoria, cada risa, cada lágrima, cada abrazo. ¿Y qué pasaría con ellos?, preguntó con un hilo de voz, mientras el eco de su pregunta flotaba en el aire. ¿Por qué tendría que renunciar a ellos por conocer la verdad?
pero la verdad siempre tiene un precio, querido Samuel. La sombra sonrió, un gesto lleno de misterio y complicidad. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por el poder que buscas? La oscuridad comenzó a arremolinarse alrededor de Samuel, desdibujando la imagen de la multitud que lo apoyaba. Las luces del lugar temblaban, y la ferviente energía que había sentido se convirtió en un torbellino de dudas y deseos descontrolados. El frío calaba hondo, y en su pecho, la lucha se intensificaba. Las sombras reverberaban, creando un coro de susurros dolientes. Samuel luchaba con sus propios fantasmas. Entonces, un temor oscuro se cernió sobre él, ¿y si la verdad era peor de lo que imaginaba? La figura oscura dio un paso hacia adelante, y el aire se volvió espeso. La elección está en tus manos, Samuel. Sé lo que deseas más que nada en este mundo, el poder, la luz. Pero para abrazar la luz, primero debes comprender la sombra. Samuel sintió como si el mundo girara a su alrededor. La vivaz vida que conocía se desvanecía en un susurro de posibilidades, y cada aliento se convirtió en una decisión palpable. Ahora, ¿elige seguir el camino de la luz, ignorando las lecciones de la sombra? Todo se quedó en silencio, y en ese momento de quietud, la multitud contenía la respiración, sus ojos fijos en él, esperanzados y temerosos a la vez. ¿Qué harás, Samuel? Mientras la pregunta flotaba, el tiempo pareció detenerse. Samuel, con el corazón en la garganta, miró hacia la figura oscura, y en su pecho comprendió que la verdad no era solo suya, sino también de todos los que amaba. Entonces, antes de que pudiera responder, un intenso grito cortó el aire, seguido de un temblor. La tierra bajo sus pies empezó a vibrar, como si tanto la luz como la sombra estuvieran a punto de estallar en una batalla por su alma. El tiempo se acaba, gritó Marta, con angustia en sus ojos. Debes decidir ya. Con el corazón latiendo al borde del colapso, Samuel sintió que todo su mundo se resumía a un instante. En su pecho, el fuego de su luz y la presión de la sombra fundiéndose en un mismo anhelo. No solo se trataba de su verdad, sino de una batalla ancestral entre la oscuridad y la luz que ya había comenzado. ¿Estás listo para descubrir hasta dónde te llevará esta batalla por tu destino? El eco resonó en su mente, y solo una pregunta resonó en su pecho: ¿la revelación de la verdad liberaría su alma, o la condenaría para siempre? La vibración de la tierra se convertía en un rugido ensordecedor, un recordatorio de que el tiempo no hacía distinción entre la decisión que debía tomar y su desesperación. Samuel miró a su alrededor, las caras de la multitud, ahora distorsionadas y empañadas por la sombra del miedo, influían en su corazón. Cada instante se sentía como una eternidad, una pesada losa que aplastaba su alma. No puedo elegir ahora, gritó, su voz desgarrándose mientras luchaba por comprender la enormidad de la elección que estaba sobre sus hombros. La sombra alzó su mano, haciendo un gesto que desató una corriente de energía oscura que hizo que la multitud retrocediera, como si una ola de desespero la avasallara. Samuel percibió el miedo en sus ojos, un reflejo de su propia angustia. Siempre tienes tiempo hasta que no lo tengas. Con un tono profundo y suave, la sombra ofreció la última verdad de esta contienda. Tus miedos, Samuel, son cadenas que has forjado. Si no decides, las cadenas solo se apretarán, y nunca conocerás verdaderamente tu luz. Samuel, sintiendo que ya no podía soportar la presión, miró hacia la figura siempre cambiante, ese eco de todo lo que había amado y perdido. Se preguntó si había algo de verdad en la promesa de unión con la oscuridad. Esta sombra no era solo un enemigo, sino un aspecto olvidado de sí mismo, una parte de la historia que no podía ignorar. ¿Cómo puedo saber que tú me darás la verdad, y no solo más mentiras? La sombra rió una vez más, una risa tenue pero cargada de historia. ¿Qué es la verdad, sino la luz que eliges ver? La luz brilla en los lugares más oscuros, pero tu voluntad de enfrentar esos lugares es lo que forjará tu camino. Al pronunciar esas palabras, la figura giró, revelando escenas de su vida que antaño habían sido dulces recuerdos pero que ahora se tornaban pesadillas.
Su madre sonriendo, su padre fuerte, cada risa ahogada por sombras de pérdidas y arrepentimientos, un profundo escalofrío corrió por la espalda de Samuel. Las imágenes lo acechaban, cada horror más doloroso que el anterior. Se dio cuenta de que ya no era solo el quien podría perder, sino también todos aquellos que lo rodeaban, los que le habían dado luz en su vida. Samuel, llamó Marta, rompiendo su trance con un grito lleno de dolor. Escucha. No podemos permitir que esto se apodere de ti. Debes recordar quién eres, lo que representas. No dejes que la sombra te consuma. La multitud empezó a murmurar, un crescendo de voces apoyándolo, llenas de energía que su alma necesitaba para despertar. No estaba solo. La luz de aquellos que había amado, y que aún no amaban, fue iluminando su corazón a medida que las dudas se disipaban en la calidez de sus recuerdos. No quiero perderlos. No quiero ser quien ruede hacia la oscuridad, dijo Samuel, con sus palabras resonando en un eco de resolución. Pero no puedo ignorar que hay aspectos de mí que deben ser enfrentados. La sombra dio un paso atrás, sorprendida. Entonces que así sea. Acepta lo que eres, y la batalla comenzará. Conocerás la verdad de tus cadenas y el poder de elegir tus pasos. Una vez lo hagas, Samuel, ya no habrá regreso. Samuel sintió un ardor en su pecho, como si las llamas de su determinación comenzaran a devorar la oscuridad que lo envolvía. Está bien. Lo haré. Acepto mi sombra, y con ella, buscaré la luz. No más cadenas. El grito vibrante de su declaración retumbó en el aire, estallando como un trueno en el silencio tenso que lo rodeaba. En ese mismo momento, la tierra bajo sus pies tembló con mayor fuerza, como un símbolo de lo que estaba a punto de desatarse. La sombra sonrió, un gesto enigmático que prometía consecuencias inimaginables. Entonces, en un instante, todo cambió, un vacío absorbente se formó entre ellos. Las luces titilaron, las sombras comenzaron a retorcerse, y Samuel sintió que todo su ser se entrelazaba con una energía ancestral que lo rodeaba. Prepárate, Samuel, porque lo que viene no es una elección fácil. La batalla por tu alma ha comenzado, resonó la voz de la sombra en un profundo eco de advertencia. Mientras la oscuridad se concentraba a su alrededor, Samuel se dio cuenta de que la lucha no haría más que intensificarse. Se preparó para lo que vendría, un enfrentamiento que iría más allá de él mismo, uno que impactaría a todos los que amaba, y así, en medio del caos que comenzaban a desatar, una pregunta ardía en su mente: ¿estaba verdaderamente listo para pagar el precio de su nueva verdad? Samuel sintió cómo la energía oscura lo envolvía, casi como una niebla densa que le dificultaba respirar. Cada latido de su corazón parecía resonar en la tierra, marcando el compás de una sinfonía siniestra. Las voces de la multitud se atenuaban, transformándose en susurros lejanos, mientras la sombra se acercaba, como un segundo sol de opresión. Ahora es el momento de tus elecciones, Samuel. La sombra alzó su voz, resonando con un timbre que retumbaba en su pecho. Todo lo que has ocultado, todo lo que temes, ahora se revelará. Las sombras danzaban en un frenético despliegue, proyectando imágenes de sus peores miedos. Un susurro helado recorrió su cuerpo al ver la figura de su madre, sus ojos llenos de decepción. Siempre quise lo mejor para ti, hijo. ¿Por qué no has sanado? No. Samuel cubrió su rostro, pero no podía escapar de las visiones. El dolor en su corazón se tornó en un grito agudo, una lluvia de recuerdos presionando sobre él. El miedo absorbía su determinación, queriendo tragarse su luz. Es más fácil quedarse ciego, ¿verdad? Susurró la sombra, burlándose. Pero debes mirar. Debes enfrentar las sombras que arrastras diario. Laura, su hermana, apareció entre las visiones, su risa llena de alegría se desvaneció al ver su angustia. ¿De verdad crees que no lo sé? Siempre has llevado el peso de nuestras pérdidas. Debes dejarlo ir, Samuel. Lo intentaré, lo prometo, murmuró, sintiendo la presión en su pecho aumentar. ¿Un intento?
No es suficiente, replicó la sombra, apretando la cadena de sus miedos. Cada paso hacia la luz exige valentía. ¿La tienes? ¿O simplemente caerás nuevamente en la oscuridad? En un arrebato de frustración, Samuel alzó su mirada desafiante. ¿Y qué si siento miedo? Eso no significa que no pueda actuar. Estoy aquí, estoy listo para enfrentarme a ti. La sombra se congeló por un breve instante, y luego se lanzó hacia él, una oleada imparable de oscuridad. La multitud gritó, un eco acompasado de temor y esperanza. Samuel se mantuvo firme, enfocándose en cada latido de su corazón, recordando a todos los que amaba. Estoy aquí, luchando por ellos, pensó con fuerza. No soy solo la sombra. Soy esto. Se golpeó el pecho, invocando su esencia. Una luz opacada comenzaba a brotar de su interior, desafiando la oscuridad. Eres solo un niño jugando a ser héroe, la sombra se burló, pero su voz sonó cada vez más débil, como si la luz que invocaba Samuel comenzara a desgastar la negrura. Él dio un paso adelante. No soy un niño. Soy el hijo de aquellos que perdí, el hermano de los que aún están aquí. Mis miedos no definen mi camino. Mientras decía estas palabras, un nuevo tipo de energía comenzó a emanar de él. Con cada sujeción de su voluntad, la luz se expandió, rompiendo la oscuridad que lo rodeaba en una explosión de chispa. Esto es apenas el comienzo, niño, advirtió la sombra ahora tambaleándose, como si la misma tierra a su alrededor temiera el poder de la luz recién despertada. El verdadero desafío está por venir. Samuel sintió como su conexión crecía más fuerte, como una raíz que se aferraba a la tierra. Lo sé, pero estoy preparado. Ya no me rendiré. De repente, la neblina de sombra se disolvió, y se encontró en el centro de un remolino de luces titilantes. La multitud estalló en vítores, y él sintió que la esperanza renacía en su corazón. Pero el indicador de la sombra colgaba en el aire, como una promesa hecha de oscuridad. Recuerda, cada elección tiene consecuencias, resonó la voz de la sombra, más distante ahora, pero clara. ¿Vas a tener que decidir qué harás con el poder que has despertado? Samuel no supo qué responder. Esa última palabra resonaba con un eco ominoso, como un tambor lejano que anunciaba lo inevitable. Una pregunta surgió en su mente, ahora latente, ¿cómo usaría esa luz que había encendido en él? La batalla apenas comenzaba y el costo de sus decisiones podría ser más grande de lo que jamás imaginó. Samuel respiró hondo, sintiendo cómo la atmósfera cambiaba a su alrededor. La multitud, que momentos antes había estado llena de nerviosismo y miedo, ahora lo miraba con ojos llenos de esperanza, como si en él viesen a su Salvador. Sin embargo, esa carga de expectativas lo hacía sentirse aún más pequeño, más vulnerable. ¿Qué haría con esta luz? La sombra había despertado en él una batalla interna, y debía luchar tanto contra el enemigo fuera como dentro de sí mismo. Las luces danzaban a su alrededor como fuegos artificiales dispuestos a explotar, pero en su interior todo era confusión. Recordó el eco de las palabras de su madre, esa decepción que sentía inmensa, dolorosa. La voz de Laura tampoco lo dejaba en paz. Su rostro perfumado de recuerdos sonreía a través de las sombras, instándole a dejar ir las cadenas que lo ataban. ¿Qué harás con el poder que tienes ahora?, repitió su mente, como si esa frase fuera un mantra aterrador, resonando en su pecho. ¿Y si fallaba? ¿Y si esta nueva luz era solo otra ilusión, otra forma de engañarse a sí mismo? En ese momento de duda, la figura oscura que había sido el centro de su miedo comenzó a reconstituirse. La sombra parecía más orgánica, serpenteando con una mezcla de furia y desesperación. ¿Te sientes poderoso, Samuel? Recuerda que esto no es más que un destello. La oscuridad siempre encontrará la manera de volver. Las luces titilantes se intensificaron, generando un halo a su alrededor. Samuel sintió que esa energía pulsante se convertía en su aliada, empujándolo hacia adelante. No soy solo luz, soy el hijo de aquellos que perdí y el hermano que la vida aún no me ha robado. No te temo.
Al pronunciar esas palabras, la sombra dio un paso atrás, su forma vacilando ante la firmeza de Samuel. Pero, como un trueno que avanza en silencio, la oscuridad no se rendía tan fácilmente. Creció en tamaño y forma, proyectándose hacia él con más fuerza, intentando confundirlo con visiones de sus miedos más profundos. ¿Realmente crees que puedes salvar a otros mientras aún llevas este peso? La culpa, el dolor, todo eso es parte de ti. No puedes borrarlo con solo desearlo. La sombra se alzó, acercándose como una tormenta amenazante. Samuel sintió el nudo en su garganta. Sus recuerdos se turbocargaban de dolor, recordándole cada error, cada momento en el que había deseado ser alguien diferente. Sin embargo, esa melancolía se transformó en un fuego que encendía su determinación. No voy a dejar que me definas. Juntos, estos recuerdos me harán fuerte, declaró, sintiendo que la luz que emanaba de su corazón crecía aún más. La sombra retrocedió, y él avanzó. Con cada paso hacia adelante, sentía que los murmullos de la multitud lo alentaban, formando un coro de fe. Sin embargo, la sombra, herida pero no derrotada, lanzó un último ataque. Tus decisiones tendrán consecuencias. La luz que llevas puede tanto salvarte como consumirte. ¿Estás listo para enfrentar lo que está por venir? El aire se volvió denso, la presión aumentó y el miedo se deslizó entre sus huesos. Samuel vio el desafío reflejado en los ojos de la gente. ¿Qué pasaría si su luz atrajera más oscuridad? Antes de contestar, un destello en la distancia captó su atención. Era un objeto brillante, un antiguo artefacto que había estado oculto en las sombras de su mente. La pregunta vibraba en el aire, ¿de dónde viene eso? Y una intuición despertó en su interior, empujándolo hacia la luz que había vislumbrado. Su determinación adquirió forma, pero el peligro acechaba, y las sombras nunca estaban lejos. Todo depende de ti ahora, resonó la voz de la sombra, mientras el artefacto brillaba con una energía pulsante. ¿Qué harás, Samuel? ¿Aceptarás el poder que se te ofrece y te arriesgarás a perderte en el camino? Con el corazón palpitante, Samuel sabía que no podía retroceder. La decisión estaba en sus manos. Pero el destino se tornaba precioso y peligroso al mismo tiempo. La verdadera prueba apenas comenzaba. Y la luz que había descubierto podría traer no solo la salvación, sino también un sacrificio inimaginable. ¿Estaría listo para afrontar el costo de su elección? La respuesta lo llevaría a un abismo más profundo, donde uno nunca sabe qué esperar. La luz brotó intensamente del corazón de Samuel, iluminando cada rincón de su alma. Sabía que no podía retroceder. No solo se trataba de su destino, sino también del futuro de aquellos que lo rodeaban. La sombra se retorcía, intentando desestabilizarlo, pero su luz respondía con fuerza. Soy más que mis miedos. Soy hijo de la esperanza, gritó, alzando la vista con determinación. Las palabras resonaron en el aire, cada sílaba imbuyendo su ser con una energía vibrante que desafiaba a la oscuridad. La multitud, que había contemplado en silencio, comenzó a murmurar, como un eco de su valentía. La sombra, que se había alimentado de su inseguridad, ahora se tambaleaba. Tu luz no es suficiente, susurró, intentando sembrar más dudas en su mente, pero Samuel se aferró a cada recuerdo feliz que poseía, recordando a su madre y su risa, a su hermana y su confianza, al amor que lo sostenía firme. No me defines, soy yo quien elige, exclamó, lanzándose hacia el resplandor del antiguo artefacto que había vislumbrado en su mente. El calor del mismo era como un abrazo cálido, y, al tocarlo, una oleada de poder recorrió su cuerpo. La luz se expandió, creando un escudo a su alrededor. Pudo sentir cómo la oscuridad retrocedía, arrastrándose hacia los rincones oscuros de su alma, temerosa de ser iluminada por su verdad. Hoy enfrentaré mi historia, y con ella, encontraré mi verdadero poder, proclamó, y el viento llevó su voz, resonando como un canto épico. ¿Qué harás con todo esto?, la sombra preguntó, su voz arrastrando los ecos de su temor. ¿Estás dispuesto a afrontar el precio de tu poder? Samuel sintió una presión abrumadora,
las cadenas del pasado intentando apresarlo de nuevo. Pero su luz ardía fuerte, y aquellas cadenas comenzaron a romperse como cristal frágil. Estoy dispuesto, afirmó con firmeza, sin apartar la vista de la sombra. Sabía que no podía escapar de su historia, pero sí podía forjar su propia narrativa. Fue en ese instante que la sombra se disipó en un instante de inseguridad. De repente, la multitud comenzó a gritar, una ola de aliento fresco envolvió el lugar. Samuel, llamaban, y sus rostros radiaban esperanza. Aquella conexión lo impulsó hacia adelante. Aprovechó ese impulso y, con el artefacto en mano, enfocó su luz en la profunda oscuridad que aún pululaba a su alrededor. Soy mi propia luz. Y llevo conmigo la de todos los que han creído. Un torrente de energía estalló de su ser, envolviendo el lugar en un brillo inquebrantable. La sombra intentó resistir, pero cada palabra de Hurtó se convirtió en gritos apagados. Ya no tenía poder, el aire se sintió más ligero, como si el tiempo hubiese permitido respirar nuevamente. Samuel se dio cuenta de que, al confrontar su sombra y aceptar su verdadero yo, no solo se liberaba a sí mismo, sino también a todos los que le rodeaban. El sacrificio no era el costo a pagar, sino una oportunidad para crecer, para finalmente sanar. El resplandor lo absorbió todo. En el momento culminante, la oscuridad fue arrastrada por la luz. La multitud, ahora unida, aplaudía y vitoreaba, llenando el aire con gritos de alegría y liberación. Samuel cayó de rodillas, agotado pero lleno de amor. La luz había triunfado, no solo sobre la sombra, sino también sobre el miedo que había cargado. En ese instante, vio a su madre y hermana, sus rostros llenos de orgullo. Las cadenas que antes lo mantenían cautivo se deshicieron por completo. Saber que siempre llevaban su amor fue el verdadero poder. Samuel se levantó, sintiendo la energía aún vibrante en su ser. Esta es solo una parte de mi viaje, pensó. Lo que viene ahora será aún más grande. Miró a la multitud, agradecido. Había entendido que el verdadero milagro fue la unión, la fuerza creada al estar juntos para enfrentar la oscuridad. Con una sonrisa brillante, se volvió hacia ellos. Sigamos adelante. Este es solo el principio. Las palabras llenaron el aire, contagiando la esperanza que había anhelado durante tanto tiempo. La luz del nuevo día se alzó al horizonte, y con ella, un nuevo capítulo para Samuel y su comunidad. Mientras la gente celebraba, la mujer con el chal negro se acercó. Has crecido mucho, pequeño. La luz siempre está contigo, pero ahora, recuerda compartir esa luz siempre, le dijo, y él asintió, sintiendo la calidez de su mirada. Todo había cambiado. Samuel había enfrentado sus miedos. Había aprendido que el amor, la fe, y la comunidad eran su verdadera fortaleza. Con esa verdad renovada, la vida brillaba más que nunca, y él estaba listo para lo que vendría. El sol se alzaba alto, abrazando a la ciudad con su calor, y Samuel sintió su corazón pleno de amor y nuevas promesas. La historia apenas comenzaba, y ahora, amigos, es tu momento de unirte a nosotros en este viaje. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las historias que están por venir. Dale like ahora y alimenta el algoritmo para que sigamos compartiendo más relatos como este. Cuéntame en los comentarios tu reacción y teoría sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de esta comunidad.